Noches. José Armando Adame Domínguez nació en la ciudad de San Luis Potosí el 27 de marzo de 1948. Maestro, tallerista, conferencista y escritor. Tomó un curso de Administración y Planeación Cultural para directores de extensión universitaria, organizado por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica. Dentro de su experiencia laboral, destacan la enseñanza básica, media y superior en las áreas de lenguaje y ciencias sociales. Dio clases en el Colegio Juan de Dios Peza en secundaria y preparatoria. En la unidad de San Luis Potosí y de Estudios Superiores de Monterrey, fue coordinador de talleres literarios del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Instituto Regional de Bellas Artes de Tampico, Ciudad Madero, y en la Casa de Cultura de Celaya, en la Escuela de Humanidades y Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Colegio de San Luis, impartiendo literatura mexicana en la Licenciatura de Relaciones Internacionales. Se encuentra su colaboración, por supuesto, en revistas y suplementos literarios y culturales, donde destacan Letras Potosinas, Cambio, El Sol de Zacatecas, Tierra Adentro, La Jornada Semanal, Ventana Interior, entre otras. Fue presidente de la Asociación de Escritores de México, representante de la Universidad Autónoma de Zacatecas ante la Comisión Estatal Conmemorativa del Centenario del Nacimiento de Ramón López Velarde, así como profesor de la Escuela de Humanidades e investigador del Centro de Estudios Literarios de la misma institución. A su vez, ha sido director de la revista Verde Desierto, del Instituto de Cultura y de la editorial Ponciano Arriaga. Actualmente es director de Publicaciones y Literatura de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Sus publicaciones poéticas fueron Era más noche lo que tiene de día, por la editorial Tierra Adentro en 1980. De los amaneceres, plaquete de tiraje limitado de la Rasqueta Ediciones Mimeográficas en 1983. La llanura despierta, en coautoría con Laura Elena González y Norberto de la Torre. Colección El ala del tigre, por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1997. Y Una música íntima, antología de verso y prosa de Ramón López Velarde, en la cual realizó la introducción y la selección de textos, y fue publicada por la editorial Ponciano Arriaga de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí en 2011. Otra de sus publicaciones fueron libros como Renglones líricos y El obsequio de Ponce, que contiene crónicas y un cuento escrito por Ramón López Velarde en 1913. Publicado por la editorial Ponciano Arriaga en 2013, así como el texto breve Dolores Castro, Generosidad Poética. Forma parte del libro El fino pincel de la luz. Un acercamiento a la vida y obra de la poeta Dolores Castro, editado en 2016 por el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, la Secretaría de Cultura Federal y Ediciones del Lirio. Gracias por la presentación. Manuel José Otón, un poeta modernista a los 119 años de su trascendencia. Vamos a escuchar la charla que nos trae el maestro Armando Adame. Sean bienvenidos todos a esta su biblioteca. Buenas noches, buenas tardes, no sé qué son. Noches. Tardes. Me da mucho gusto estar aquí.
las hojas de currículum se echan a rodar y ya no sabe uno dónde quedan, de tal manera que en esta hay muchas cosas que yo no me reconozco, siento que nunca hice, y de hecho nunca las hice porque no sé por qué están ahí. Y otra, bueno, también que es vieja, ¿no? Ahí dice que soy director de publicaciones y literatura de la Secretaría de Cultura, lo dejé de ser en 2021, al término del sexenio anterior. Entonces, bueno, eso es lo de menos. El hecho es que estamos aquí, que vamos a platicar sobre un poeta potosino, Manuel José Otón, que pues aparentemente todo el mundo conocemos porque pues es así como la gran figura de San Luis, ¿no? Y es más, no hay mucha tela de dónde cortar para potosinos célebres, si no es Ponciano Arriaga en el ramo de la política, Julián Carrillo en el campo de la música, Otón, que nació en 1858 y murió en 1906, hace 119 años. Entonces, a pesar de que murió hace 119 años, todavía lo estamos recordando. Por algo será, ¿no? Generalmente en menos de 10 años pasamos al olvido. Otón ha quedado en la memoria de todos. Otón es un poeta. ¿Y qué es un poeta? Tipo medio loco, alguien que alucina con las palabras, o que pretende que el mundo puede caber en el lenguaje. Esa es otra. ¿O qué es un poeta? El que escribe poesía, para empezar, ¿no? Para quitarnos de líos. Un poeta es una persona, un poeta o una poeta es una persona que escribe poesía. ¿Y qué es la poesía? Creo yo que actualmente se tiene la idea pues, de que la poesía no sirve para nada, y a lo mejor es cierto, porque no se le encuentra un fin útil. ¿Para qué sirve la poesía? ¿Por qué están ustedes aquí? Si sabían que íbamos aquí a hablar de un poeta, ¿por qué vinieron? Quiere decir que algo en nuestra vida y todo, algo tiene la poesía en nuestra vida. Pero ¿qué es la poesía? Sigo insistiendo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Pues no sé. Actualmente casi parece que la poesía es algo que ya se murió, que es algo que ya pasó a la historia, que no sirve para nada, y como no sirve para nada, se le arrincona por ahí. Pero ¿será cierto? ¿O será que a veces la poesía es sustituida por otras cosas? A veces por cosas verdaderamente terribles, ¿no? La poesía es palabra, ante todo es palabra, y la poesía sirve para expresar o para manifestar, así en términos muy amplios, sentimientos. Pero hay un poeta mexicano, Octavio Paz, que todo el mundo conoce, que porque fue premio Nobel y cuantas cosas, que hizo un libro que se llama El arco y la lira, y luego empieza con una definición de la poesía. Dice: la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar el mundo, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual, es un método de liberación interior.
La poesía revela este mundo, crea otro, pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia. El tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. Exorcismo, conjuro, magia. Sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega a la historia. En sus senos se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar, fruto del cálculo, arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo. Analogía. El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo, y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo. Voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario. Pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío. Prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. El parrafito está largo, pero es muy ambicioso, porque realmente trata de abarcar todas las posibilidades que tiene la poesía. O sea que de pronto no sabemos bien para qué sirve, porque sirve para todo esto que dice un poeta, que es Octavio Paz. Entonces, parece que no, pero en un momento dado, la enorme mayoría de la gente tiene sin cuidado la poesía. Yo creo que hay el 90% del género humano que nunca se ha preocupado por qué es la poesía, o que si acaso leyó algún poema por allí en la primaria, o lo hicieron aprendérselo, o algo así, pero que nunca ha tenido un acercamiento directo como lo tiene con otras artes. Todos tenemos un acercamiento muy directo con la música, con el cine. Entonces, sin embargo, con la poesía está ahí. A veces la música nos llega sin querer. La música está casi digamos que está en el aire. Pasa un automóvil y oímos música. Estamos en la iglesia y se oye música. Estamos en una sala de espera y hay música. Aquí no sé por qué no habría música cuando llegamos, pero en donde quiera hay música. Entonces, y poesía no.
Sería un poco extraño que estuviéramos en una sala de espera y en lugar de poner música nos estuvieran recitando poemas. Entonces, el acercamiento a la poesía es muy importante y además a veces nos acercamos a ella, hasta en las canciones estas de moda, así sea la poesía más mala del mundo, la más chafa, que de hecho es, la poesía más chafa que existe es la que está en todas las canciones del mundo. Entonces, eso es la poesía. Sin embargo, a los poetas se les sigue amando, se les sigue respetando. Otón fue un poeta. Nació aquí, en San Luis Potosí, ahí por Catedral, en 1858. Es una fecha muy difícil para México. En la década de los años 50 del siglo XIX, a partir sobre todo del 56-57, se llegó a enfrentar con las armas en la mano una parte de la población con otra, que es lo peor que puede pasarle a un país, una guerra civil, hermanos contra hermanos. Entonces, ¿y por qué se llegó a ese extremo en México? Porque había dos proyectos de país. A pesar que desde 1821 era ya un país, los mexicanos no acababan de ponerse de acuerdo en cómo querían que fuera la organización política de México. Y había quienes querían una monarquía, había quienes querían lo que había, que era una república, había quienes querían que la Iglesia Católica tuviera injerencia en la política, había quienes querían que no tuviera injerencia la Iglesia Católica en la política. Y todos esos eran problemas muy fuertes que no se podían dilucidar fácilmente hasta que se llegó a la tragedia de una guerra civil, la guerra de Reforma, la guerra del 57. Ya con esa fecha nos dice qué tan cerca estaba del nacimiento de Otón. Y además, Otón pertenecía a una familia del bando conservador. La familia de Otón era del bando de los conservadores. Y entonces estaban contra los liberales. Tan es así que un tío de Otón, unos años después, en 1867, participó en el bando del emperador Maximiliano, y era tan fiel al proyecto de nación de Maximiliano que cuando ya las últimas fuerzas del imperio estaban sitiadas en Querétaro, este tío de Otón se fue a Querétaro a estar junto del emperador y de todos los partidarios del imperio. O sea, era de una integridad también que hay que reconocer, pero que pues no era la que se requería en ese momento. Entonces Otón vivió en eso. De hecho vivía, ¿qué será?, 3, 4 casas de la esquina de la que hoy es la calle de Manuel José Otón y la de Morelos. O sea, vivía a una cuadrita, digamos así, de la Plaza de Armas. Entonces, la Plaza de Armas siempre fue el punto focal de cualquier enfrentamiento armado. Y una vez pues iban a atacar un bando republicano, a los conservadores, y pues se hicieron, se pusieron en la Plaza de Armas, ¿no? Y ahí tenían los cañones y todo, ¿no? Y cuando empezó la batalla, pues obviamente, imagínense ustedes aquel ruido. Y el niño Otón, curioso, estaba muy emocionado con tanto relajo que se oía afuera, se salió de su casa a ver qué pasaba en la Plaza de Armas. O sea que a lo mejor no hubiéramos tenido poeta, porque pues, ahí en medio de la batalla, ¿no? Se dice que el papá fue corriendo y le robó ahí a unos
policial para que lo ayudara a sacarlo, porque pues, ¿qué estaba haciendo un niño ahí? Entonces, bueno, eso nos da una idea de cómo vivió todos sus primeros años. Él mismo también fue de tendencia conservadora, religioso, católico, formado en el seminario, pero después estudió Derecho. No era una persona que pertenecía a una familia de mucha plata, pero sí muy relacionado con familias de mucha plata. Entonces, en ese ambiente creció y vivió, como todos los jóvenes convencionales de todas las épocas. Consiguió una novia, se casó después de terminar la carrera, y la tuvo que terminar porque ya llevaba casi 10 años estudiando y no acababa porque no le hacía caso a la carrera, porque siempre andaba en rollos poéticos. Prefería irse a tertulias literarias, a discutir con los amigos sobre poesía, a hacer cosas así que hacer sus deberes, sus estudios, lo que fuera. Entonces, una vez la novia, que era Josefa, Pepita, le dijo, bueno, pues o te recibes o aquí terminas. No, le dijo, ahora lo verás, para tal día, digamos un año después, me recibo. No se recibió. Logró otro plazo, ya en ese plazo sí ya tuvo que titularse de abogado, porque si no ya se hubiera quedado sin novia. Y se casó, y bueno, también siempre vivió con cierta inestabilidad. Vivió aquí, vivió en Santa María, vivió en Guadalcázar, vivió en Venado, luego vivió en la región lagunera, en Nuevo Palacio, en Lerdo, en Torreón, en fin, que anduvo en muchos lugares, según él, buscando pues mejores horizontes para vivir, y siempre jalando a la mujer con él, pero dejándola ahí abandonada cuando se iba de cacería, cuando se iba, era un enamorado de la naturaleza. Entonces, frecuentemente participaba en la cacería, no tanto por andar matando animales, sino por estar en el campo, por estar en los bosques, por estar en la naturaleza. Y eso pues también era pues, tal vez un detrimento para la pareja. Pero Pepita siempre fue muy fiel. Hay todo un libro de cartas de él a su idolatrada güerita de su corazón. Así le decían, mi idolatrada güerita de mi corazón. Entonces, era un hombre, a fin de cuentas, hay muchos hombres así. Era un hombre así, y además muy dado al chupe, muy bueno para beber. De hecho, alguna vez ya mayor lo reconocía, era alcohólico, y si no murió de alcoholismo, pues murió de las consecuencias de la vida que llevaba. Muy joven se enfermó de las vías respiratorias, pero le encantaba andar por ahí. Alguna vez quiso conocer la sierra de Chihuahua y se fue a la sierra de Chihuahua y pasó unos fríos terribles. Así que cuando regresó por poco se muere de una neumonía. Entonces esa era un poco la vida de Manuel José Otón. Pero de esa vida fueron surgiendo poemas, fue surgiendo poesía. Poesía que es la que nos hace recordarlo hoy o siempre cuando sea necesario. Por ejemplo, hay un poema, El himno de los bosques, es un poema larguito. Otra cosa, en el título, como ahí nos hizo favor de leer Toñita, se dice que sí era modernista. Yo después me quedé arrepentido, ¿qué le importa a la audiencia si era modernista o no era modernista? No es el espacio para dilucidar si lo era o no. Era un poeta, es que ser modernista en ese momento era como estar a la moda, ser progresista.
eran todos los poetas modernistas, que eran muchos muy buenos, como Amado Nervo, como Gutiérrez Nájera, como Salvador Díaz Miró, eran modernistas, y ellos asumían como modelo máximo para escribir la literatura francesa, la literatura en francés, la poesía francesa. Y Othon tenía una formación como que más específicamente de la lengua española. Él conocía perfectamente el latín y conocía perfectamente la poesía clásica de España, o sea, Garcilaso, Fray Luis de León, Góngora, Quevedo. Los grandes poetas del siglo de oro eran sus modelos, y decía que los modernistas estaban mal porque no tenían por qué andar buscando modelos extranjeros, teniendo la tradición latina, que también esa era la que defendía. Somos descendientes del latín, y entonces ahí está la tradición latina de los escritores como Virgilio, y ahí está la tradición de la lengua española del siglo XVI, XVII. Entonces, él se decía, rechazaba la tradición modernista, aunque en algunas formas, uno, aunque no quiera, es de su época. Entonces, Othon no le gustaba ser modernista, pero era modernista porque estaba en la época del modernismo. Algo se le tenía que pegar, alguna cosa tenía que tomar del modernismo. Pero él siempre manejó los metros, o sea, los versos más emparentados con la tradición española. Por eso escribía en endecasílabos. Los versos endecasílabos son versos de 11 sílabas, y generalmente lo hacía en forma de soneto. El soneto es una composición de 14 versos endecasílabos con rimas en ciertos lugares, pero que es como un poema pequeño, un poema comprimido, pero completo. El reto del poeta es que en el espacio del soneto tenga que desarrollar una idea y concluirla. Entonces él era amante de la escritura en forma de soneto, o al menos en versos endecasílabos. Del Himno de los Bosques es muy extenso, no se asusten, no lo vamos a leer todo. Es lo que dice el texto, el título. Es un himno de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, empieza: en este sosegado apartamiento, lejos de cortesanas ambiciones, libre curso dejando al pensamiento, quiero escuchar suspiros y canciones. El himno de los bosques. Lo acompaña con su apacible susurrar el viento, el coro de las aves con su acento, con su rumor eterno la montaña. El torrente caudal se precipita a la honda cima, con furor azota las piedras de su lecho, y la infinita estrofa ardiente de los antros brota. Del gigante salterio en cada nota, el salmo inmenso del amor palpita. O sea, de la propia naturaleza sale la poesía. Y sigue por ese tono todo el poema. Y es un poema en el que se describe desde el amanecer hasta el anochecer en medio de un bosque, en medio de la naturaleza. ¿Sí? Pasa hasta una tormenta, en fin. Voy a leer el último fragmento, que es ya cuando va a oscurecer. Dice: augusta ya la noche se avecina, envuelta en sombras. El fragor lejano del viento aún estremece la colina, y las espigas del trigal inclinan, que han dispersado por la tierra el grano. Siento bajo mis pies trepidaciones del peñascal. Entre su quiebra oscura, revuelto el manantial ya no murmura, salta, garrulador, a borbotones.
Son las últimas notas del concierto de un día tropical. En el abierto espacio del poniente, un rayo de oro vacila y tiembla. El valle está desierto y se envuelve en cendales amarillos que van palideciendo. Ya el sonoro acento de la noche se levanta. Ya empiezan melancólicos los grillos a preludiar en el solemne coro. Ya es otra voz inmensa la que canta. Es el supremo instante. Los ruidos y las quejas, los cantos y rumores escapados del fondo de los nidos, de las fuentes, los árboles, las flores, el sonrosado idilio de la aurora de estrofas cremesinas que el sol dora, la égloga de la verde pastoría, la oda de oro que al mediar el día de púrpura esplendente se colora, y por ese tono se va. Como ustedes ven, si nosotros se nos pueden perder muchas cosas de esto solo leído y también con el texto a la mano, porque está hecho en un lenguaje que ahora nos parece pues un poco anticuado o raro, ¿no? Lo que pasa es que su formación en el latín hacía que todo esto fuera para él muy importante. Este es el himno de los bosques, es uno de los poemas más conocidos de él. Tan éxito tuvo que el haberlo escrito le valió el ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, y en ese momento tenía solo 30 y tantos años, o sea que a los 30 y tantos años ya había ingresado a la academia, cuando generalmente se ingresa a la academia estando ya anciano. Entonces, eso nos da una idea del aprecio que se tenía de su poesía. Y bueno, casi toda la poesía de él va por ese tono del amor a la naturaleza, de la descripción de la naturaleza. Pero también era un hombre con pulsiones, con tendencias, con cosas. Claro, estaba enamorado de su mujer, pero bueno, pues no andaba de aquí para allá, así es que quién sabe, ¿no? Tiene algunos otros poemas, la elegía, La noche rústica de Walpurgis, que es una especie de noche en vela en medio de un bosque, en una como especie de convención de brujas. Walpurgis era una reunión de brujas, y y a través de 22 sonetos hace la descripción de diferentes cosas. Por ejemplo, va describiendo el bosque, el ruiseñor, el río, la estrella, el grillo, los fuegos fatuos, etc. En uno de ellos habla del gallo, que dice: hombre, descansa, de tu hogar ahuyento el nocturno terror, y estoy en vela. Sombras de muerte cuyo soplo hiela, con mi agudo clarín os amedrento. Está hablando el gallo. Huye a la luz y te descuide el viento por preludiar su dulce pastorela. Contra el mal, poderoso centinela, a su paso espectral estoy atento. No te inquietes, no te inquiete el horrísono alarido que escuches en tu sueño, por la vana pensadilla maléfica oprimido. Ya pondrá fin a su croar la rana, y yo, con alegrísimo sonido, entonaré la jubilosa diana. Eso dice el gallo, pero el perro también dice su propio discurso. Le dice el perro al hombre: no temas, mi señor, estoy alerta mientras tú de la tierra te desligas y con el sueño tu dolor mitigas, dejando el alma a la esperanza abierta. Vendrá la aurora y te dirá: despierta. Huyeron ya las sombras enemigas.
Soy compañero fiel en tus fatigas y celoso guardián junto a tu puerta. Te avisaré del rondador nocturno, del amigo traidor, del lobo fiero que siempre anhelan encontrarte inerme. Y si llega con paso taciturno la muerte, con mi aullido lastimero también te avisaré. Descansa y duerme. O sea, que a cada animal, a cada cosa, a cada objeto del bosque, le va dando un papel. Son 22 sonetos. Me gustan estos dos, el del perro sobre todo, porque pues es lo que todos esperamos que haga un perro, ¿no? Entonces, esta Noche Rústica de Walpurgis es otro de sus poemas, digamos así, más interesantes. Y nos vamos a saltar al que todo el mundo dice que es el mejor poema de Manuel José Otón. Y es un poema, antes de eso, Otón cayó en manos del clero católico. Es decir, quien escribió su biografía más completa, más bien documentada y todo, fue el padre Rafael Montejano y Aguiñaga. Quien preparó sus obras completas en 2 tomos con anotaciones y todo, fue el padre Joaquín Antonio Peñalosa. O sea, que el pobre de Otón quedó en manos de los curas. Entonces, pero de alguna manera es coherente con su propia actitud o militancia como católico. Entonces, como católico también, pues tenía su conciencia, pero tenía tentaciones. Hay un poema de él que se llama En el desierto, idilio salvaje, que necesariamente tiene que entrar al chisme para poder entenderlo. Parece que Otón, en algún lugar de la región lagunera, se encontró con una mujer pues muy atractiva, muy sensual, muy distinta de Pepita, y pues le llamó la atención y tuvo allí pues una una relación extramarital. Y luego pues ya la terminó porque él jamás habría pensado en otra cosa, y además parece que la dama no era de querer casarse ni cosas por el estilo. Entonces termina la relación y obviamente el buen católico, el que quiere sinceramente a la esposa, pues se queda con una especie de remordimiento, ¿no? Y de ese remordimiento sale el que todo el mundo dice que es su mejor poema. ¿Lo van a leer? Pero sí, es mucho, muy amplio. No, sí lo conozco. Pero si lo van a leer, no tiene caso leerlo 2 veces. Mejor léanlo. Y luego yo lo comento. ¿Quién lo lee? Bueno, la idea era que íbamos a leer un pedazo. Iban a leer la mitad y me la compartir para que... Bueno. Si quiere, primero hacemos eso. Usted platique del poema. No, es que no se puede platicar del poema si no se lee. Entonces, no, lo sé, es perfectamente bien. Les voy pasando, mira, yo voy a leer un párrafo y les voy pasando para que todos compartamos la poesía y ya el maestro nos platique sobre ello. ¿Sí? ¿Les parece? Para que todos participemos. Manuel José Otón, Idilio salvaje. ¿Por qué a mi helada soledad viniste, cubierta con el último celaje de un crepúsculo gris? Mira el paisaje, árido y triste, inmensamente triste. Si vienes del dolor y en él nutriste tu corazón, bien vengas al salvaje desierto, donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe. Mas si acaso no vienes de lejos, y en tu alma aún de placer quedan los dejos, puedes tornar a tu revuelto mundo.
Si no, ven a lavar tu ciprio manto en el mar amarguísimo y profundo de un triste amor o de un inmenso llanto. Mira el paisaje, inmensidad abajo, inmensidad arriba. En el hondo perfil la sierra altiva, al pie minada por horrendo tajo. Bloques gigantes que arranco de cuajo, el terremoto de la roca viva. Y en aquella sabana pensativa y adusta, ni una senda, ni un atajo. Asoladora atmósfera candente, do se incrustan las águilas serenas, como clavos que se hunden lentamente. Silencio, lobreguez, pavor tremendos que viene solo a interrumpir apenas el galope triunfal de los berrendos. En la estepa maldita, bajo el peso de sibilante brisa que asesina, irgues tu talla cultural y fina, como un relieve en el confín impreso. El viento entre los médanos opreso canta con una música divina, y finge bajo la húmeda neblina un infinito y solitario beso. Vibran en el crepúsculo tus ojos, un dardo negro de pasión y enojos, que en mi carne y espíritu se clava. Y destacada contra el sol muriente, como un Orión flotando inmensamente, tu bruma, caballera de India brava. La llanada amarísima salobre, en junta cuenta de océano muerto, en la gris lontananza, como puerto en peñascal, desamparado y pobre. Unta la tarde en mi semblante, yerto, aterradora lombreguez, y sobre tu piel tostada por el sol, el cobre y el sepia de las rocas del desierto. En regazo donde sombra eterna del peñascal bajo la enorme ruga, es para nuestro amor nido caverna. Las lianas de tu cuerpo retorcidas, el torso viril que te soyuga con gran palpitación de vidas. Qué enferma y dolorida lontananza, qué inexorable y hosca la llanura. Flota en todo el paisaje tal pavura como si fuera un campo de matanza. Y la sombra que avanza, 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 parece con su trágica envoltura el alma ingente, plena de amargura, de los que han de morir sin esperanza. Y allí estamos nosotros oprimidos por la angustia de todas las pasiones, bajo el peso de todos los olvidos. En un cielo de plomo el sol ya muerto, y en nuestros desgarrados corazones el desierto y el desierto. Es mi adiós. Es mi adiós. Allá vas bruma y austera por las planicies que el bochorno escalda, al verberar tu ardiente cabellera, como una maldición sobre tu espalda. En mis desolaciones, ¿qué me espera? Ya apenas veo tu arrastrante falda, una deshojazón de primavera y una eterna nostalgia de esmeralda. El terremoto humano ha destruido mi corazón y todo en él expira. Mal hallan el recuerdo y el olvido. Aún te columbro y ya olvidé tu frente. Solo, ay, tu espalda miro, cual se mira lo que huye y se aleja eternamente.
Fíjate. En tus aras quema mi último incienso, y desahoje mis postrimeras rosas, donde se alazaban los templos de mis diosas. Ya solo queda el arenal inmenso. Quise entrar en tu alma y quedé descenso, que andará por entre ruinas y entre fosas, afuera de pensar en tales cosas. Me duele el pensamiento cuando pienso, ¿pasó? Que resta ya de tanto y tanto, del quirio. En ti ni la mora ni la dolencia, ni el dejo impuro ni el sabor del llanto. Y en mí, qué hondo y tremendo etaclismo, qué sombra y qué pavor de conciencia, y qué horrible disgusto de mí mismo. Ahora vamos a rehacer el poema a tratar de encontrarle sentido, porque así quedó como regado, disperso, entonces está destrozado, entonces hay que volverlo a hacer para poder tener un sentido. A fuerza de pensar en tus historias y sentir con tu propio sentimiento, han venido a agolparse al pensamiento rancios recuerdos de perdidas glorias, y evocando tristísimas memorias, porque siempre lo oído es triste, siento amalgamar el oro de tu cuento, de mi viejo román con las escorias. He interpretado tu pasión, lo ignoro, que me apropio al narrar algunas veces el gozo extraño y el ajeno lloro. Solo sé que si tú los encareces con tu ardiente pincel, serán de oro mis versos y esplendor sus lobregueces. Este primer soneto que se omitió en la lectura es importante porque nos da la clave de todo el poema. Él era un hombre casado que había tenido una relación extramarital y lo había sacudido de tal manera que necesitaba escribir el poema, pero él no podía decir que ese poema venía de su propia experiencia. Entonces se consiguió un amigo joven, Alfonso Toro, y le dijo: te lo voy a dedicar, porque pues como digo que esto me pasó a mí, le voy a decir que tú me contaste, y que con lo que tú me contaste yo escribí el poema, que es lo que dice aquí: a fuerza de pensar en tus historias y sentir con tu propio sentimiento, han venido a agolparse al pensamiento rancios recuerdos de perdidas glorias. No lo niega, pero dice que son rancios, son viejos, como diciendo antes de Pepita. Y sigue así. Entonces, de pronto ya entra en el poema, ya entra en la historia. ¿Por qué a mi helada soledad viniste, cubierta con el último celaje de un crepúsculo gris? Mira el paisaje, árido y triste, inmensamente triste. Si vienes del dolor y en él nutriste tu corazón, bien vengas al salvaje desierto, donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe. Mas si acaso no vienes de tan lejos, y en tu alma aún del placer quedan los dejos, puedes tornar a tu revuelto mundo. Si no, ven a lavar tu ciprio manto en el mar amarguísimo y profundo de un triste amor o de un inmenso llanto. Ahí le está diciendo, ¿de dónde vienes? Pues no sé, pero si quieres, a ver cómo nos va aquí. Pero fíjense la forma en que le dice. Y se inscribe siempre en el paisaje. Recordemos que está en una zona muy árida. Hay montañas, etc. Por ahí hay una zona, viniendo uno de Monterrey, de Saltillo, por ahí, hay un lugar que se llama La Muralla. Entonces, y que hay unos grandes peñascos, sobre todo uno que parece una ola petrificada.
Ese es el espacio donde se inspiró él. Ese es los lugares en los que él se inspiró para este poema. Mira el paisaje, inmensidad abajo, inmensidad, inmensidad arriba. En el hondo perfil, la sierra altiva al pie minada por horrendo tajo. Bloques gigantes que arrancó de cuajo el terremoto de la roca viva. Y en aquella sabana pensativa y adusta, ni una senda, ni un atajo. Asoladora atmósfera candente, donde se incrustan las águilas serenas como clavos que se hunden lentamente. Silencio, lobreguez, pavor tremendos que vienen solo a interrumpir apenas el galope triunfal de los berrenos. ¿Qué es un berreno? Un animal. ¿Qué tipo de animal? Como un venado, más o menos. Sí, exactamente. Casi ya no hay. Por eso a veces podemos decir. Entonces, nos da una idea de hasta la flora y la fauna del lugar. ¿Cuál flora? Pura fauna, ¿no? Rocas y algunos animales. Por ejemplo, las águilas se incrustan en el cielo como clavos que se hunden lentamente. Qué imagen tan especial. Y hay silencio, hay lobreguez, hay pavor tremendos que apenas lo interrumpe la manada de berrendos que pasa trotando. Y sigue. En la estepa maldita, bajo el peso de sibilante grisa que asesina, de pronto pone cosas muy difíciles de sibilante grisa. ¿Qué es eso? Yo diría que era sibilante brisa. Pues la brisa es así como muy amable, ahí no va a haber brisa. La sibilante grisa es un viento que silba, por eso sibilante, silba. Bajo el peso de sibilante grisa que asesina, irgues tu talla escultural y fino, como un relieve en el confín inmenso. O sea, en medio del desierto de pronto apareces tú, escultural y fina, bonito cuerpo, esbelta, etc. Y pareces un relieve que está impreso en el confín, en el paisaje. El viento entre los médanos opreso. ¿Qué es un médano? Una planta o algo así. Una planta. ¿No? Salvo que lo tenga que checar, pero es como una duna, algo así de arena. El viento entre los médanos opreso canta como una música divina y finge, bajo la húmeda neblina, un infinito y solitario beso. Ya, cuando menos ya encontramos algo de humedad. Vibran en el crepúsculo tus ojos, vibran en el crepúsculo tus ojos, un dardo negro de pasión y enojos que en mi carne y mi espíritu se clavan. Y destacada contra el sol muriente, como un airón, flotando inmensamente tu bruna cabellera de India brava. Es escultural y fina, pero también tiene que es una mujer de origen indígena, con una gran cabellera negra de India brava. Entonces ya nos da una idea del personaje al que le está cantando. La llanada amarguísima y salobre salada, la llanada amarguísima y salobre, enjuta cuenca de océano muerto, y en la gris lontananza, en la lejanía, como puerto, el peñascal desamparado y pobre. Yo no sé si lo sabría Otón, pero en efecto muchos espacios de esta zona fueron mar y todas estas rocas y estos desiertos fueron millones de años antes fondo de un mar. Entonces él lo ve como una cuenca enjuta, o sea seca,
de un océano muerto. ¿Le atinan o realmente lo saben? No sé. Y entonces en ese océano de tierra, de arena, de rocas, allá en la gris lontananza, en la lejanía, ¿qué hay? Se supone que al fondo del mar, allá donde va el mar, pues allá debería haber un puerto. ¿Qué es el puerto? Un peñascal. Un mar de tierra, de arena, de rocas, y al fondo un peñascal como puerto. O sea, con estas imágenes marinas evoca más lo desértico del espacio. Unta la tarde en mi semblante yerto, aterradora lobreguez, y sobre tu piel tostada por el sol, el cobre y el sepia de las rocas del desierto. Nos da hasta una idea de cuál era el color más o menos de piel de la mujer. Y yo tengo una aterradora lobreguez. Y en el regazo donde sombra eterna del peñascal bajo la enorme arruga es para nuestro amor nido y caverna, las lianas de tu cuerpo retorcidas en el torso viril que te subyuga con una gran palpitación de vidas. Fíjense qué forma tan delicada, digamos así, de expresar, de describir el acto sexual. Eso es lo que está diciendo. Estamos en una cueva y estamos haciendo el amor. Pero fíjense cómo le dice: las lianas de tu cuerpo retorcidas en el torso viril que te subyuga con una gran palpitación de vidas. No esconde nada, pero no es cínico, no es descarado. Bueno, sigue la otra etapa. Qué enferma y dolorida lontananza, qué inexorable y hosca la llanura. Flota en todo el paisaje tal pavor, como si fuera un campo de matanza. Y la sombra que avanza, parece con su trágica envoltura el alma ingente, plena de amargura, de los que han de morir sin esperanza. Y ahí estamos nosotros, oprimidos por la angustia de todas las pasiones, bajo el peso de todos los olvidos, en un cielo de plomo, el sol ya muerto, y en nuestros desgarrados corazones el desierto y el desierto. Acaba de tener el encuentro amoroso y ya está a disgusto, ya está, encuentra la llanura hosca, inexorable, el paisaje con pavor, con miedo, con pavura, que parece un campo de matanza. El acto sexual, que sería de vida, para él le evoca cuestiones de muerte. Y la sombra que avanza, subraya 3 veces la palabra avanza para hacernos sentir más esa oscuridad que va envolviendo todo. Parece con su trágica envoltura el alma ingente, plena de amargura, de los que han de morir sin esperanza. ¿Qué son esos? ¿Quiénes son los que han de morir sin esperanza? En la Divina Comedia, Dante describe la entrada al infierno con unos versos que dicen: lasciate ogni esperanza voi che entrate. Dejad toda esperanza los que entran. O sea, el que entra al infierno ya no hay esperanza. Entonces él se siente con tanta amargura, con tanta amargura, que se siente el alma que parece con su trágica envoltura, la sombra parece el alma de los condenados, de los que están de los que se van a ir al infierno. Y ahí están ellos, bajo el peso de todas las pasiones, bajo el peso de